Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Güemansin, con Rafael por allá. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y tenemos un programa con temas muy diversos y con un contenido muy internacional también. Así es, Laura, Rafael. Tendremos, por supuesto, también momentos del Festival de Cine de Guanajuato en su primera parte, este pasado fin de semana en San Miguel de Allende. Hay que recordar que mañana será en la ciudad de Guanajuato la 22ª edición de este festival, que por supuesto tendremos aquí en la pantalla de toda la Noticias cobertura. 22. Pues la invitación es a que se queden con nosotros, qué gusto estar con ustedes, qué gusto que estén con nosotros. Y vamos a arrancar con información que tiene que ver con la trascendencia de los cánones para difuminar fronteras y también entre distintas disciplinas artísticas poder hermanar a las nuevas generaciones de creadores. Y para ello se lleva a cabo el Festival Impulso. Del 23 de agosto al 28 de septiembre se llevará a cabo el tercer Festival Impulso que organiza la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Es un espacio que ofrece obras poco exploradas en el repertorio, con propuestas novedosas en distintos estilos y periodos. Este año presentamos un abanico muy grande del repertorio, desde la ópera barroca, con Dido y Eneas, que se considera la primera ópera inglesa, hasta El Cimarrón, que es una ópera de la segunda mitad del siglo XX. Y ahí en medio tenemos cosas muy nutridas, desde el repertorio romántico Berlioz, Romeo y Julieta, que es una sinfonía dramática, y de manera realmente muy única la vamos a presentar en escena en la sala Nezahualcóyotl, es decir, vamos a hacer una interpretación también actoral y dancística de la sinfonía. La oferta escénica se enriquece con dos obras teatrales. Uno es en el Centro Cultural Universitario, que es Caleidoscopio Mahleriano, sobre la 9ª Sinfonía de Mahler, y se hace una representación escénica, actoral, con una narración completamente creada, una dramaturgia creada por Sergio Batis. Y por otro lado tenemos en conjunto con Teatro UNAM Triple Concierto, que está escrita por Claudio Valdescuri. En todas estas puestas en escena colabora el Taller Coreográfico de la UNAM, la Academia de Música Antigua y la Compañía Juvenil de Danza Contemporánea. El festival también presenta un programa académico impartido por músicos y directores de escena. El público sí va a encontrar siempre una reflexión actual que tiene que ver con quiénes somos hoy, a dónde vamos, desde temas de género, temas políticos, temas sociales y humanos, que implican valores, que implican cualquier cantidad de cosas que nos importan el día de hoy. Y eso sí es muy relevante y es una obligación que se ha impuesto Impulso desde su emisión en el 2017. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y vamos con otro encuentro. Así es, se trata de lo que comentábamos hace un momento, que tiene que ver con el Festival de Cine de Guanajuato. Y no olvidemos que el invitado de honor en esta edición es Filipinas, y aquí hay otra de las entrevistas que rescata Víctor Gaspar durante el arranque de este encuentro, es San Miguel de Allende. Considerado una figura fundamental del cine independiente filipino, Kidlat Tahimik estuvo presente en la proyección de su película Perfume Nightmare, Pesadilla Perfumada, en el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Sus 77 años resumen su manera de andar por el mundo hasta reencontrarse con su propio mundo y con una manera muy personal de hacer cine. My storytelling is not with the same formula de Hollywood, no? No mucho sexo, no mucho violencia, but my films are about the beauty of our old culture and how we have much to contribute to the global problems today. Our old people, our old indigenous people had a very strong harmony with nature. And if we listen to our old elders from the tribus, the tribes, we would not have global warming today. Tahimik estudió administración en los Estados Unidos, trabajó para la OCDE en París y se unió a una comuna hippie en Alemania.
Fue por esa época que conoció a Werner Herzog, quien le dio un pequeño papel en la película El enigma de Kaspar Hauser de 1974. Posteriormente, inició una carrera en el cine, la cual ya lleva más de 45 años. Tahimik cuestiona el colonialismo y reivindica el saber ancestral filipino. I belong to a culture which we include the other. I'm sure here in Mexico it's also. It's called Kapwa culture. The Kapwa means I include the other with myself. I project myself to the other, so I treat the other like myself. So our culture is an including culture. And if you call that socialist, we are including. In contrast to the industrial culture. The industrial culture is making us fight against each other, competition. What do you call the roosters? That cockfighting, yeah? They try to make us fight each other because it's good for the economy. Las historias contadas con humor son parte del cine de Tahimik, quien también habla de la máxima McLuhaniana. El medio es el mensaje. The medium is the message. This is my bamboo camera. It is a symbol that we Filipino filmmakers should make films about Filipino legends and stories. The same with Mexican independent filmmakers. They must make their films with their own local story. Now we have learned to become copycat culture because of colonization. We copy Hollywood. We want to be grandioso and multimillonario, but you know, if we tell the local story, yes, the local story is going to be the message. The medium, the bamboo camera medium is the message. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, es una cultura de la que tenemos una cercanía que a veces no nos damos cuenta. Así es, se han roto, ha habido una distancia, pero los vínculos por siglos fueron muy cercanos. Culturales, comerciales. Así es, del idioma, de alimentos, todas las riquezas de Oriente llegaban por el Galeón de Manila hasta el puerto de Acapulco, así que... Muchas tallas en madera, por ejemplo. En madera, en marfil. Bueno, estamos hablando antes de que todo el mundo hablara de globalización, esto ya ocurría en el siglo XVI. Ya había cámaras de bambú entonces, como la que nos muestra. No, y qué fascinante historia que un director de esa talla te llame, vas a tener unas escenas en unos segunditos en una película y eso marca tu vida para dedicarte al séptimo arte. Y bueno, a propósito de Filipinas, el destacado director que ha sido reconocido en diversos festivales en todas partes del mundo, este director filipino, Brillante Mendoza, va a ser miembro del jurado del Festival de Cine de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato. Entonces, bueno, también estamos ahí trabajando para tener una entrevista con él allá en Guanajuato y compartirla con todos ustedes. Hablamos de asuntos que tienen que ver con literatura, con lectura. La Red Nacional de Bibliotecas dio a conocer la estrategia que va a implementar para fomentar justamente la lectura en todos los rincones. 3 ejes principales integran la estrategia de la Red Nacional de Bibliotecas. La primera es un diagnóstico nacional. Vamos 1 millón de libros que hemos podido, 1,5 millones de libros que hemos podido identificar en casi 300 bibliotecas del país, de las 7,454, y estamos avanzando, necesitamos ese catálogo. Después de ello, segunda línea de acción, de las bibliotecas que estaban en mayor atraso, empezar a dotarlas con un acervo nuevo, hacer descarte de los libros que estaban por su información en desuso o tenían problemas de acidez, de físicos, retirarlos y dar unas dotaciones nuevas para que la población tenga acceso a la información. Y en una tercera etapa, otra tercera acción que estamos realizando es dando capacitación al bibliotecario en cuestión al manejo de la biblioteca y en especial hacia el fomento a la lectura. Para nosotros y para el gobierno federal, una de las principales funciones de la biblioteca es el fomento a la lectura. Entonces se tienen que convertir en espacios útiles para la población donde la gente adquiera las competencias básicas que requiere en este mundo globalizado. La digitalización de ejemplares es un proceso que continuará y se planean algunas estrategias para ofrecer más títulos en línea.
Parte de eso nosotros en el catálogo que diseñamos, donde tenemos ese 1,5 millones de libros que hemos inventariado y que hemos localizado en el país, en todo el país, porque no solo han sido en regiones, sino está representado todos los estados. Ahí ya tenemos una oferta de 3.500 obras digitalizadas por parte de la DGB que ofrece el portal. Entonces pueden localizar, pueden decir, esta obra está en tal biblioteca pública y puedo ir a consultarla físicamente, o en dado caso, si está digitalizado, puedo descargarlo y leerlo. Este proyecto de bibliotecas se convertirá en la herramienta principal de la Estrategia Nacional de Fomento a la Lectura. El problema son los hábitos de lectura, que la población tiene que ver esos libros como algo útiles y debe de tener las habilidades críticas suficientes para poder acercarse a ello y disfrutarlos o encontrar los conocimientos, la información que está buscando. Entre las novedades que tiene la organización de la Red Nacional se encuentra la unificación de la Biblioteca México y la José Vasconcelos, que serán dirigidas por el escritor José Mariano Leiva. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y antes de la pausa tenemos un recuerdo a la escritora Catherine Blair. Ella falleció este día a los 99 años de edad y a ella le debemos la novela A la sombra del ángel, inspirada en la vida y muerte de quien fuera su suegra. La actriz, mecenas, escritora y promotora cultural Antonieta Rivas Mercado, y de la Biblioteca de Canal 22 rescatamos las palabras que nos ofreció en septiembre de 2016. Entonces había donado a la Biblioteca IBI el archivo familiar precisamente de los Rivas Mercado. Con Antonieta, digo, yo siempre quería escribir un libro, pero cuando supe cómo se murió, por fin, tenía yo mi heroína. Y esa heroína todavía vive, y desde que salió mi libro A la sombra del ángel, que fue un bestseller de inmediato, he tenido tantos regalos de Antonieta. Poco a poco fui recolectando información, pero fíjese, escribí 3 manuscritos completos con diferentes títulos, hasta que yo estaba satisfecha de que era un libro que se podía publicar y que yo quería publicar. Tu propio juicio es duro, es el más duro. Bueno, pues ahí está este recuerdo y nuestra solidaridad con sus familiares, amigos. Una pausa, volvemos de inmediato. Continuamos aquí en Noticias 22 y una sombra proviene de tierras del reino de Septentrio. Es decir, de tierras nórdicas, para posarse en la escena nacional. ¿Nos vamos a comer? Tú y yo y Sigurd. Hoy es mi cumpleaños. La sombra es una pieza de cámara basada en 2 textos del dramaturgo noruego Jon Fosse, que por primera vez presenta en México la actriz Montserrat Ontiveros, radicada en Noruega desde hace casi una década. De Henrik Ibsen, del doctor Ibsen. Jon Fosse es un dramaturgo muy querido, muy querido. A mí, en lo personal, me fascina, me fascina. Creo que si algo nos da a los actores es un gran campo para que te explayes y para que puedas soltar lo que traes adentro en esos textos maravillosos. Él es muy repetitivo, tiene muchas, da la vuelta y da la vuelta y da la vuelta y casi son las mismas palabras. Pero esa manera, esa variación que tiene, esa pequeña variación en la última línea, en la última palabra, eso te va haciendo como actor ir cada vez más profundo, ¿no? Yo lo vivo así. A mí él me gusta muchísimo. Creo que es un dramaturgo maravilloso. Reposando, recostado. La sombra es una pieza de cámara basada en Vivir en secreto y extractos de Susana. Es una puesta en escena minimalista que trata sobre ser y no ser.
Él se puso a rescatar a Susana, ¿no? La personalidad de Susana, porque yo creo que pues sabemos muy poco de ella en realidad, ¿no? O sea, es la mujer que estuvo atrás de Ibsen toda la vida, desde que tenía 18 años, ¿no? Y hasta su muerte, por supuesto. Muy poco se ha hablado de ella, muy poco se sabe de ella. Y por eso me fascina tanto, la verdad, este texto, porque Fosse hace como una introspección en la cabeza de la propia Susana, ¿no? Y dice, ¿qué tal si ella pensaba así? Sosegado. Sí, su rostro era sosegado y amable y Luego de múltiples presentaciones en Noruega, por vez primera, La Sombra se presenta en nuestro país. Me invitaron Beatriz Álamo y Enrique, que me acogen aquí en este lugar y que me dicen, ay, pues ven y vamos a hacerlo. Y pues yo dije, claro, ¿por qué no? Y otras personas en Tepoztlán, Carlos Olmedo y su esposo, donde voy a dar función allá en Tepoztlán el fin de semana, sábado y domingo. Aquí en Terminal Coyoacán es jueves, viernes, y en Tepoztlán, sábado y domingo. Pero no hay que deshacerse de nada. Para Montserrat Ontiveros, estas presentaciones de La Sombra significan un reencuentro con su público y en su idioma. Lo que me ha sucedido con este monólogo, que ha sido muy, muy especial, es que efectivamente sientes que la gente te sigue desde un principio, muy, muy cerca, todo el tiempo, hasta el final. Y eso ha sido maravilloso, realmente maravilloso. Entonces, y terminar y ver que la gente está realmente conmovida, qué mejor cosa para uno como actor, ¿no? Creo que no hay más. Y las frases que decía eran... Sí, tal vez era el dolor. Espero que puedan darse la vuelta. Vamos a estar jueves y viernes a las 8 de la noche, aquí en Terminal Coyoacán, Tata Vasco número 31. Sábado es a las 9 de la noche la función y el domingo a las 6 de la tarde. Y bueno, pues espero que nos veamos por ahí. Su dolor se ha convertido en cansancio. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, interesante estas conexiones que nos permiten acercarnos de diferentes maneras a la obra de un dramaturgo monumental como lo es Henrik Ibsen, quien por cierto, una de sus obras más importantes, Casa de Muñecas, la estrena en Alemania, en Berlín, y el final resultó para su época demasiado avanzado. Así que, así como leemos hoy la obra, no fue como terminó en realidad en sus primeras funciones, cuando fue montada una nora que pues no deja a su marido. En esa versión de entonces. Para ser políticamente correctos. Y ya que estás hablando de Berlín, también seguimos ahí la diáspora de artistas mexicanos y vamos a ver qué sorpresa nos trae esta noche Edgardo Bermejo. Pues compañeros, muy bien dicho, el 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín y bueno, pues esta ciudad se convierte desde entonces en una de las sedes culturales que ya era un sitio de creación cultural importantísimo. Sin embargo, bueno, la relación con México se vuelve muy importante. Edgardo, justamente lo que nos traes ahora es un artista que radica allá, pero esto todo en el contexto de esta caída del muro de Berlín, de las relaciones entre nuestro país y particularmente esta ciudad, resulta todavía más enriquecedor. Sí, tú lo has dicho, 30 años de la caída del muro y hoy en día Berlín es una ciudad babélica, abierta a la migración, una ciudad de ejemplo mundial en materia de tolerancia, de diversidad, y donde recibe una enorme comunidad de artistas. Y la buena noticia es que México forma parte de esta comunidad de artistas. Tenemos casos muy conocidos de sobra, como el de la bailarina Elisa Carrillo, primera bailarina de la compañía de ballet de Alemania. Recientemente regresó de una larga residencia en Alemania nuestro escritor tapatío Antonio Ortuño. Fernanda Melchor acaba de recibir un premio del Premio Internacional de Literatura que otorga el Instituto de las Culturas del Mundo de Berlín. Y en este contexto del año dual, por supuesto, el año dual México-Alemania reflejó la potencia,
la vitalidad de los intercambios culturales entre ambos países. En el 16, ¿no? En el 16 fue el año dual de Alemania, y en este contexto es que hoy venimos a hablar de una persona más, de un representante más de esta diáspora cultural, que es una pintora mexicana, Beatriz Morales. Beatriz nació en el 81 en la Ciudad de México, se formó como autodidacta en México. Ella es hija de padre suizo, de madre zapoteca, de abuelo libanés, de modo que la multiculturalidad, el viaje, la errancia son parte de su sello genealógico. Y siendo así, y siendo una artista autodidacta, Beatriz se fue de México cuando tenía 22 años, vivió en varias ciudades europeas y finalmente hace 10 años se estableció en Berlín. Ahí puso su estudio, ahí empezó a darse a conocer en las galerías locales y de pronto, yo diría en los últimos años, dio un gran salto. Hasta consolidarse, yo diría, hasta tener una presencia importante como pintora en las galerías de Alemania, pero también de México, y ahora está presente en Suiza, en Austria, en Francia, en Italia, de modo que es un artista, digamos, de presencia europea. Y bueno, estaba yo leyendo en toda esta información que nos has compartido, que además la presencia en México es importante, porque seleccionada en la Bienal Rufino Tamayo, en Sonamaco, pues no son cosas menores, ¿no? A Sonamaco llegó porque la representa una galería alemana, de modo que viene como mexicana, pero representada por una muy prestigiada y muy reconocida galería de Alemania. Beatriz, además, es una pintora que, digamos, dialoga entre lo abstracto y lo figurativo. Muy a la manera de Bosco Sodi, que también vivió en Alemania y del que hablamos aquí hace poco. Ella se interesa mucho en los procesos. Aquí vamos a poder ver en pantalla algunos de sus cuadros y quizá podamos ver algunos de los momentos de cómo trabaja. Lo más interesante de Beatriz es que en este diálogo entre lo abstracto y lo figurativo, ella esta apuesta por el accidente, por el proceso, ella tiene una especial relación con la mancha, con lo que le llama la técnica del vertido. Es en ese sentido también una artista performática, porque su pintura empieza con una acción, arrojar un cubetazo de pintura sobre el lienzo y a partir de ahí establecer este viaje entre lo abstracto y lo figurativo. Muy gestual el trabajo que realiza. Sí, y además, esto es una documentación, ella documenta mucho su trabajo. Sí, lo documenta. Y digamos entonces que la estética de la mancha, la vida orgánica de la mancha, el diálogo entre la mancha, el azar y la figura, el accidente del vertido frente al trazo racional y fino de lo figurativo, es lo que convierte en su obra en una figura en una obra que dialoga pues en estas dos tradiciones. Se ha dicho que ella es una heredera natural de la escuela francesa abstracta de los años 40 y 50, que fue, digamos, la respuesta europea al expresionismo abstracto de Estados Unidos. Está también establecida que un muy buen crítico y curador francés, Michel Blancuzbet, que es, por cierto, ahora es el curador del Museo Amparo en Puebla. Él ha escrito sobre ella. Dice: Beatriz Morales inicia cada una de sus pinturas por una mancha. Esto asociado a una amplia paleta cromática. El accidente, obra tras obra, se afirma como el accidente, dice, se afirma obra tras obra como una fuerza creativa de sus composiciones. De manera que es esta, pues, una representante más de esta diáspora cultural que en esta ocasión nos recuerda que tenemos un vínculo importante con este país que sacudió la historia del mundo hace justo 30 años. Y hoy, de una u otra manera, México forma parte de esta historia que arrancó, esta historia del siglo XXI, que arrancó en 1989, cuando se dice que fue el arranque de esta nueva era en la que vivimos, ¿no? Efectivamente. Edgardo, y actualmente ella presenta una exposición que se llama Hidden Truth, la verdad oculta. Platícanos dónde se presenta esta exposición y no sé si lo que estamos viendo tiene que ver con la muestra o es trabajo que ella tiene, digamos, de otras exposiciones. No sé si exactamente la obra que estamos viendo en pantalla, pero lo cierto es que son obras de esta misma serie que ya ha hecho, en donde decía que está utilizando la técnica del vertido junto con ciertas aproximaciones figurativas. Justamente trajimos a cuento hoy la historia de Beatriz, porque hace un par de semanas se inauguró una exposición individual de ella en el Museo de la Cancillería.
este espacio museístico que está en la calle de República del Salvador, donde también se alberga el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos de la Cancillería Mexicana. Entonces vale la pena, podemos ver la obra de Beatriz en las próximas semanas, antes de que terminen las vacaciones de verano, vale la pena. Hay otras exposiciones ahora mismo en el Museo de la Cancillería, una exposición de diálogo entre artistas mexicanos y chinos, y una exposición curada por Rogelio Cuellar que es sobre la rayuela, donde se convocó a pintores mexicanos para establecer un diálogo visual con la novela de Cortázar. Todo eso está en el Museo de la Cancillería, lo que refuerza, digamos, la condición cosmopolita de puertas abiertas de la diplomacia cultural mexicana, pero especialmente hoy queríamos hablar de Beatriz Morales y los vínculos mexicanos con Alemania. Y es una exposición que se puede visitar sin ni previa cita. Es gratuito el espacio y vale mucho la pena ver el edificio del Matías Romero, ahí en la calle de República del Salvador. Efectivamente, lo que veíamos ahora en esta exposición también remite a otros movimientos que hacen énfasis en la exploración del color, que creo que es algo que tiene mucho Beatriz. Sí, y de nuevo, aquí lo interesante es que junto con Demetrio, siempre insisto, con Sodi. La fuerza de la costumbre, la tradición. Junto con Bosco Sodi. De la lengua. Exacto, sí. Junto con Bosco Sodi. Son dos artistas mexicanos que han apostado por lo plástico, que han desoído las modas de lo conceptual para afianzar una tradición que hay que recuperar, que es también, digamos, el temperamento plástico de la creatividad. El contacto con lo matérico, porque bueno, hoy en día que también me parece que es muy válido el arte de las ideas, que finalmente es el arte conceptual, pero bueno, la plasticidad de los materiales, como lo que estábamos viendo, el establecer puentes entre diferentes formatos, estilos, esto que decías del tachismo, esto que nos remite un poquito, aunque no en el resultado, pero sí un poco en la técnica a un Jackson Pollock, por ejemplo, ¿no? En fin, yo creo que es un artista muy interesante. Qué bueno que se esté presentando en el Museo de la Cancillería, que la podamos ver actualmente y que haya tantos mexicanos que están teniendo un impacto en el exterior, porque esto abre brecha para muchos otros jóvenes que quieran estar presentes en diversas partes del mundo, porque, bueno, lo decimos aquí permanentemente, el arte pues no tiene nacionalidad, no tiene fronteras, y una de las labores importantes de nuestro país también es el apoyo y la difusión de lo que hacen nuestros connacionales en el exterior. Son buenas noticias las que nos traes. Y gente como ella son nuestros ciudadanos globales, nuestros mexicanos en el exterior, y especialmente ella, que llegó muy joven, que se estableció, que puso un estudio en Berlín, pues se incorpora a lo que llamamos una ciudadanía global, a la que también pertenecemos. Lo mexicano del siglo XXI no puede entenderse sin su condición global. Somos parte de la rueda universal de la historia y Beatriz forma parte de esta rueda. ¿Cómo ven, Rafa Huemanzin, esta mujer con raíces tan diversas como las que nos contaba Edgardo, y que, bueno, las profundiza también al integrarse a otro medio cultural? Así es, y que bueno, su obra está, como lo mencionaba Edgardo, muy vinculada al trabajo de otros pintores que todavía están en activo y que están generando este tipo de expresionismo abstracto. Y pues muchas gracias, ya nos veremos en la próxima Diáspora, aquí en Canal 22. Y por lo pronto nos vamos a una pausa recordándoles que inmediatamente después de este espacio inicia Debate 22 con Kimberly Armengol, que hoy trae un temazo, La Fiesta Brava. Así es, estarán presentes el torero Pepe Saborit y José María Pérez Gil, activista y defensor de la vida animal, así que el debate promete. ¿Toros sí o toros no? Así es. Y bueno, también la invitación para que si no puede vernos a través de su pantalla, nosotros en este momento estamos transmitiendo en vivo por Facebook Live y también estamos en YouTube. Así que si tienen que salir, que si están en la calle, pues pueden agarrar el celular y no perderse Noticias 22. Y más adelante les vamos a platicar qué otras cosas están pasando ahí. Gus Van Sant, una casa magistral, les platicamos al ratito. Continuamos aquí en Noticias 22 con otro de estos viajes que nos comparte Laura Barrera de su estancia en Quebec, y ahora nos lleva con uno de los tantos circos, porque siempre cuando se habla de circo canadiense, pues en el imaginario de la gente está el Cirque du Soleil, pero en realidad eso es otra cosa.
Sí es de Canadá, Claro. es otra cosa. La tradición circense de Canadá es de muchos circos muy diversos que tienen que ver con la acrobacia y que tienen que ver también con un toque escénico. Efectivamente, un toque teatral, y aquí vamos a encontrar risas, vamos a encontrar emociones muy, muy diversas. De verdad que es un carrusel que nos lleva por viajes en el tiempo, por viajes internos emocionales. Vamos a ver esto que platicamos y que además nos dieron un adelanto, una buena noticia de su presencia en nuestro país próximamente. Vamos a verlo. No es difícil encontrar artistas en Quebec. La provincia en su conjunto es rica en creadores. Una de las manifestaciones ya propias de esta región de Canadá que ha conquistado el mundo es el circo. Un circo que, si bien es heredero de la antigüedad oriental y occidental, China, la India, Grecia o Egipto, ha desarrollado una propuesta innovadora, deslumbrante, capaz de arrancarle el aliento al más impasible. Les Cirque-Éloises a été la première compagnie de cirque au monde à produire des spectacles de cirque pour les amener dans les théâtres. Donc, pas besoin de chapiteaux, on peut aller dans des installations existantes et ainsi faire voyager les spectacles dans plusieurs villes, plusieurs pays, au-delà de 500 villes et 50 pays pour être bien exact. Par contre, il arrive au-delà de nos spectacles de tournée que des gens merveilleux viennent cogner à nos portes, comme par exemple l'équipe de Serge Fiori et d'Harmonium qui ont proposé une collaboration pour un hommage musical à la manière du cirque finalement. Donc c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, puis on a aussi la chance de collaborer avec d'autres organisations pour des spectacles de tourisme par exemple, dans des villes à destination, dans des hôtels ou des parcs d'attractions, ce genre de choses. Este es el espectáculo que Cirque-Éloises nos invitó a ver en el teatro Le Capitole de Québec, Seul Ensemble, en colaboración con Serge Fiori. Cirque-Éloises se fundó en Montreal en 1993. Desde 2004 tiene su sede en lo que fuera la estación ferroviaria d'Alois, en esa misma ciudad. Por cierto, un sitio ideal para quienes buscan convertirse en estrellas circenses. Eh bien, en fait, bien entendu, il y a les écoles de cirque. Nous n'avons pas notre école privée. Par contre, à Montréal, là où la compagnie est basée, on a la chance d'avoir une des meilleures écoles de cirque du monde. Et donc, des acrobates de vraiment partout sur la planète viennent à Montréal pour suivre leur formation. Alors, pour nous, c'est une super belle place pour aller voir, pour aller rencontrer des nouveaux artistes potentiels. Mais on a aussi des gens de notre équipe qui font la tournée des festivals et des écoles de partout dans le monde pour aller repérer des artistes avec qui on a envie de travailler, bien entendu. Sinon, on organise très souvent des auditions. La agente de Desarrollo Internacional y Espectáculos Itinerantes de la compañía nos adelantó parte de lo que próximamente presentarán en México. Saloon. En fait, une excellente relation avec le Mexique depuis les 25 ans d'existence du Cirque-Éloises. On a eu la chance d'aller tourner au Mexique plus de 20 fois, pour être exact, avec 7 créations différentes. Et on a bien hâte à notre prochaine tournée au Mexique, qui s'en vient très rapidement. Alors malheureusement, je ne peux pas divulguer les détails exacts, mais on aura la chance de présenter cet automne le spectacle Saloon, qui n'a jamais été présenté au Mexique, dans quelques villes en septembre et en octobre 2019. C'est une magnifique production circassienne, bien entendu, mais qui inclut de la musique live sur scène tout au long du spectacle, beaucoup de chorégraphie, énormément d'humour et une belle touche de théâtralité aussi. En breve se concretarán fechas y espacios en México donde Cirque-Éloises desplegará una nueva propuesta lúdica y poética que por cerca de hora y media nos hará creer que, a pesar de todo, la magia persiste en el mundo. Para Noticias 22 desde Quebec, Laura Barrera. Bueno, la verdad es que sí llama mucho la atención esta propuesta porque normalmente, a diferencia de otras compañías que mencionabas, Huemantzin, se hace, Rafa, en espacios pues más cerrados, son espacios un poco más de cámara, digamos, porque son siempre en teatros como este que les mostramos ahí, que es el Teatro del Capitolio, que no es tampoco una sala muy grande, que incluso es un poco a la manera del lunario, ¿no? Que
que hay la oportunidad de ver a los artistas muy, muy de cerca. Y además, bueno, un circo moderno, un circo de hoy. Aquí ya sabemos que hay la ley de circos sin animales, en fin, pero la destreza humana, la imaginación, la belleza y la poesía están ahí. Así es, y bueno, este circo, el Circo El Vaz, por ejemplo, vino al Festival Cervantino cuando Quebec en 2009, hace 10 años, fue región invitada al festival. También participó en el Foro de las Culturas en Monterrey con un espectáculo bellísimo que se llamaba Nómada, esto en el primer lustro de este siglo. Y lo que es interesante es que ellos invitan a Daniele Finzi-Pasca, italo suizo, a que trabajase con ellos y generaron 3 obras. Cuando generan estas 3 obras, literalmente le dijeron, lo que queremos es que contamines con tu teatro el teatro que estamos. Exactamente. Lo que ocurrió es que desaparece el Teatro Sunil y una de las fundadoras de Cirque El Vaz se casa con Daniele, quien desafortunadamente ya falleció, y crean el Teatro Finzi-Pasca, que es el que conocemos y que hemos visto en los últimos años, y el que organizó la clausura de los Juegos Olímpicos de Sochi. Entonces, estamos viendo cómo este tipo de teatro claro, hacen espectáculos, ellos también han participado en Juegos Olímpicos y organizan espectáculos públicos a medida, a la carta, grandes, pequeñitos, realmente están presentes ahorita. Yo veía que las fechas tienen 37 ciudades en este momento, entonces bueno, pues sí tienen presencia internacional y en todas las gamas imaginables. Pues no perderse Salón, ¿lo recomiendas? No, pues está maravilloso. Bueno, la obra que yo vi es esta que le decíamos de Serge Fiori, pero la que va a venir se llama Saloon, está maravillosa, también muy, muy divertida, y es la que va a estar. Lo único que falta ya es detallar la fecha, el lugar, pero ya sabemos más o menos por qué zonas se mueven. Okay, exactamente. Así que pronto les daremos ya, en cuanto ya se concrete, les vamos a dar la información para que no se lo pierdan. Bien, pues muchas gracias por estos recorridos que compartiste, Laura, de tu estancia en Quebec. Bueno, pues el placer todo mío, Rafa. Y ahora nos vamos de nueva cuenta a Alemania, a Berlín otra vez, porque la Isla de los Museos en esta ciudad, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO, tiene ahora una puerta principal de entrada, la James Simon Gallery, y nos platica de esto María Luz Moraleda de la Deutsche Welle. ¿Qué podemos encontrar, mi querida María Luz, en esta nueva obra del arquitecto David Chipperfield? Por favor, platícanos. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Noticias 22? Un gusto saludarles. El nuevo edificio del arquitecto británico David Chipperfield es ahora la puerta de entrada al patrimonio cultural de Berlín. Desde la James Simon Gallery se puede ya acceder directamente a 2 museos, al Pérgamo y al Nuevo. Y es que esta gran obra arquitectónica es mucho más que el punto central para la venta de entradas o que el guardarropa. En el futuro será también la entrada principal de 4 de los 5 museos más importantes de la llamada Isla de los Museos. También tiene una sala de exposiciones temporales y un auditorio para eventos y conferencias. Y es que el objetivo de David Chipperfield ha sido no solo crear un espacio para que solo lo visiten los turistas, sino también ciudadanos de Berlín que, aunque ya conocen las colecciones permanentes de los museos, puedan acercarse para otro tipo de eventos puntuales o disfrutar de las vistas de su cafetería. Mi querida María Luz, sabemos que no estuvo alejada de la polémica, hubo retrasos en la construcción, un presupuesto que aumentó notablemente. ¿Por qué fue más difícil de lo esperado levantar esta obra? Así es, tras 9 años de construcción, el edificio debía haberse inaugurado en 2013, pero el propio presidente de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano, que gestiona la Isla de los Museos, Hermann Patzinger, nos explicó que realmente toda la isla es como Venecia. El nuevo edificio de casi 700 metros cuadrados a orillas del río Spree está por encima de 1.500 postes de acero y cemento para poder sujetarlo. Es un problema de todo el centro de Berlín por su terreno pantanoso y por eso fue muy complicado finalizar el edificio. Pese al retraso, la James Simon Gallery ha recibido críticas positivas por parte de los primeros visitantes. Solo el primer día hubo 26.000 personas en ella. Bueno, ya mencionas a James Simon. ¿Por qué está dedicada a este personaje la obra, La Puerta de la Isla? Sin él, grandes tesoros como el busto de la reina egipcia Nefertiti no estaría en Berlín. Y es que Henry James Simon fue uno de los mecenas judíos más importantes de Alemania, pero como muchos otros, su figura fue borrada por los nazis. Ahora este edificio es todo un homenaje a él y a todos ellos, ya que no había ni siquiera una calle dedicada a su nombre. Si vienen ahora, además podrán saber más de James Simon gracias a la exposición temporal que hay en esta nueva galería. Una razón más para venir a visitar
la James Dimon Gallery al centro de Berlín. Desde el canal internacional DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima con más temas culturales europeos. María Luz Moraleda, un abrazo. Un abrazo de vuelta, mi querida María Luz, muy interesante, qué bueno que se reivindique la figura de Simon con esta puerta que se inaugura en la Isla de los Museos de Berlín, que sin duda alguna es una visita obligada cuando se va a Alemania. Laura Wehrmann, fundamental reconocer el trabajo de este hombre que procuró el rescate de tantas y tantas obras que ahora, insistimos, se reivindica con esta puerta. Así es. Y bueno, también poner en perspectiva a una persona que trabajó en ello, más allá de esa otra historia negra que pasó con el arte en Alemania durante el periodo de nacionalsocialismo, ¿no? No solamente se borró a este personaje, sino que por otro lado se apropiaron de muchas obras de coleccionistas también de origen judío, ¿no? Y que hay que decir que hay muchas obras que son de origen antiguo, que hay recuperación, hay arte moderno, pero también hay muchas piezas de recuperaciones antiguas que, bueno, finalmente forman parte de las colecciones que ganas dan de ir a visitar. Así es. Realmente. Y tenemos algo más, Rafael, anunciabas hace rato en el corte. Sí, antes de comentarle lo que tenemos en las redes, una invitación para que se den una vuelta mañana a las 7 de la noche a la Fonoteca Nacional, porque la Fundación Ignacio Barrios y la Fundación Ignacio Barrios y la Fundación Sebastián nos invitan a un concierto de jazz que no hay que perderse. Iván Virgiri Jazz Quartet se presenta mañana en la sala Murray Schaffer a las 7 de la noche. Hay que darse una vuelta, disfrutar de buen jazz y celebrar este esfuerzo que hacen las fundaciones por promover la música. Y la otra, ya lo decíamos, desde hace unos minutos ya está completamente masterizada y a su disposición en el canal de YouTube, en el canal de Facebook, la clase magistral que ofreció Gus Van Sant allá en San Miguel de Allende, en Guanajuato. Síganos a través de las redes digitales. Así es, pueden verla completita la clase, así que pues está de rechupete. No, bueno, pues es algo para no perderse gratuitamente, bueno, pues ¿qué más se puede pedir? Y además, una de las ventajas, como está con traducción simultánea, se ponen un audífono y lo escuchan en inglés, en el idioma original. Si no lo entienden, se ponen el otro audífono y escuchan la traducción simultánea de esta clase magistral que ofreció Gus Van Sant. No hay pierde para alejarse de esta oferta. No hay desperdicio alguno. Bueno, una pausa y volvemos con más. Bueno, pues tenemos información internacional, Rafa, y comentarios, análisis. Visión global con Ileana Rodríguez Santibáñez, la crisis migratoria y de manera particular, cómo afecta la relación México-Estados Unidos. Adelante. Está con nosotros Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana, un gusto siempre. Un gusto. Gracias. Ileana, la cadena humana para defender a los operativos contra migrantes, digamos que es una imagen simbólica de lo que no se está diciendo a nivel de política internacional, el conflicto, la situación en la que se pone México, la reunión de Marcelo Ebrard con Mike Pompeo, Guatemala, el gobierno también reaccionando frente a lo que ocurre. Cuéntanos un poco. Pero eso sí, los encabezados, los titulares y los medios publicando justamente que 45 días y logramos contener de manera ordenada los flujos migratorios sobre nuestro territorio, que al final del día pudieron evitar el incremento o la imposición de aranceles a nuestro territorio, que era el argumento de Estados Unidos. No frenan ustedes los flujos migratorios, incrementamos los aranceles y afectamos 1 millón de empleos en este país. Sí, es un problema. Ha habido denuncias por parte de migrantes respecto a las detenciones que se están haciendo, el despliegue de la Guardia Nacional. Y sí, es todo un tema también de carácter humanitario, no solamente de carácter económico por el costo que puede haber de ser el receptáculo de estos flujos migratorios, sino por supuesto el costo político que estamos asumiendo por tratar de tener una relación sana con los Estados Unidos. Así es. Del tema Guatemala, bueno, pues el gran problema, Mike Pompeo recientemente visitó al secretario de Relaciones Exteriores mexicano, pero también estuvo en El Salvador con el presidente Bukele, que también se comprometió a tratar de motivar la industrialización y la industria y lo que tiene que ver con el campo para incentivar el trabajo y evitar los flujos migratorios de El Salvador hacia México y luego a Estados Unidos. Y en la imagen que veíamos justamente al presidente guatemalteco
guatemalteco Jimmy Morales, quien regaña o se enoja con el Tribunal Constitucional de Guatemala porque justamente este día, hace algunas horas, anunció que no van a ser tercer país seguro, que era una propuesta de Estados Unidos y que Jimmy Morales, su presidente, había aceptado, pero también en desacato a la propia Constitución guatemalteca que mandata que ese tipo de acuerdos pasa finalmente también por el Senado. Hay que decirlo, yo no creo, Huemancín, que Jimmy Morales, un presidente, no conozca su propia Constitución. Más bien yo creo que es una retórica para decirle a Estados Unidos, es que yo sí quería ser tercer país seguro, pero mira, el Tribunal Constitucional no me está dando la oportunidad. ¿Y por qué lo hace? Porque finalmente ya termina su mandato. La segunda vuelta de Guatemala es justamente el 11 de agosto. No solamente termina su mandato, sino que a lo largo de toda la presidencia de Jimmy Morales, las votaciones que ha habido con relación a América del Norte, siempre ha sido Guatemala apoyando a todas las cosas que dice Estados Unidos. Sí, desde la Segunda Guerra Mundial ha pertenecido al eje de los aliados. Recordemos que cuando Estados Unidos el año pasado justamente anunció que se trasladaría la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén, que es un territorio no en disputa, pero sí bajo ordenamientos internacionales respecto a la problemática que se tiene con Palestina. Recordemos que Guatemala inmediatamente a los pocos días también anunció que trasladaría su embajada y de igual forma que Estados Unidos lo había hecho. Es decir, sí hay una gran alianza entre estos dos países desde la Segunda Guerra Mundial, pero ahora, bueno, Trump también ha regañado al presidente guatemalteco por no haber celebrado este acuerdo de tercer país seguro, que básicamente, recordemos, que significa que cualquier migrante que llegue a los Estados Unidos y que haga una petición de refugio o asilo, será devuelto hacia el tercer país seguro, en este caso se esperaba Guatemala, donde tendrá que esperar, va a ser la sala de espera, a que Estados Unidos resuelva su característica migratoria y si se le concede el asilo o el refugio, esta persona pueda regresar a los Estados Unidos, pero si no, se puede quedar en ese tercer país seguro con todos los riesgos de regularización de su estatus migratorio y el costo económico y político que puede causar a una nación. Entonces, esa es la problemática actual en Guatemala y el disgusto de Trump respecto a Jimmy Morales. Y Venezuela también ya hay una amenaza allí sobre la migración, ¿no? Sí, pero Venezuela ahorita en este momento enfrenta no solamente los problemas migratorios por la propia crisis venezolana, sino también está enfrentando temas mucho más importantes como los apagones que tienen a la ciudadanía sumida realmente en una situación bastante difícil o precaria, por así decirlo, pero también las sanciones que lo están asfixiando. Ahora Repsol, esta industria española que tenía negocios con Venezuela y que Estados Unidos de manera indirecta tenían un acuerdo de básicamente detener todo lo que tenía que ver con flujos económicos respecto a Venezuela para tratar de hacer que Maduro saliera más rápido, se sintiera presionado. Eso no está ocurriendo y lo que estamos observando es que también hay una situación de carácter económica, política, por las sanciones que pueden haber sobre Repsol y luego, por supuesto, en Venezuela, que hacen más difícil su situación. El tema migratorio, sin duda, toda una problemática, pero finalmente recordemos que también Venezuela ha salido de varios mecanismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya hace algunos años, ha anunciado también básicamente su suspensión o la salida básicamente de lo que tiene que ver con la Organización de Estados Americanos, lo que hace más difícil que haya una presión directa sobre Venezuela. En todo caso, tendrá que ser, como lo hemos visto, mediante sanciones de manera indirecta o contramedidas de manera indirecta. Hace un momento hablabas del costo político en México por la situación que se está viviendo actualmente para las personas que están migrando. Hay dos cosas. Por un lado, aquellos mexicanos o personas de origen mexicano que no tienen papeles regulares en Estados Unidos que están siendo devueltos a México y que más allá del número, todavía la tragedia está por venir, porque no pertenecen ni a un país ni al otro, aunque sean de origen mexicano. Y por otro lado, en estos días hemos visto ya algunas organizaciones no gubernamentales, organizaciones civiles, que están denunciando acoso por parte de las autoridades migratorias a las personas que defienden a migrantes. ¿Qué nos puedes decir de estas dos realidades? Ciertamente pueden haber, mediáticamente hablando, muchas denuncias respecto a este tipo de situaciones, pero aquí también habría que documentarlas si han atravesado por algún proceso judicial donde pudiéramos realmente decidir que esto está ocurriendo, porque si no estamos tejiendo en el aire y podemos también generar un discurso negativo respecto a lo que se está haciendo o no.
No estoy diciendo que se tenga que pedir más evidencia de ello, pero sí datos mucho más duros y contundentes al respecto. Lo que sí te diría, y tienes toda la razón, es lo que está también ocurriendo en Estados Unidos, el costo político para México. El costo político no solamente en nuestro territorio, sino incluso también del otro lado, al no poder estar imposibilitados de interferir en el gobierno estadounidense respecto a las detenciones que ellos también están haciendo para devolver a migrantes por y hacia nuestro territorio. Si tú viajas en este momento a los Estados Unidos o cualquiera de los televidentes que nos está viendo y escuchando, se podrá ver en los centros donde se reúnen las iglesias, ONGs y demás, todos estos anuncios donde se les advierte a la población por parte de las ONGs que si llega un policía a solicitarte tu característica migratoria, no le des información, que tengas el teléfono de un pariente a la mano por si llegas a ser detenido, sepan dónde te encuentras, que tengas la mano de un abogado en materia migratoria para que te pueda apoyar, que no des información de más, que no entregues papeles. Es decir, también se está generalizando un pánico entre los migrantes en aquella nación respecto a estas detenciones que se están haciendo mediante redadas en los Estados Unidos, como Trump ha amenazado desde hace ya algunos meses, pero ahora concretamente en para devolver a los migrantes hacia México. Ahora, ciertamente, cuando hablamos de migración ordenada, tenemos un problema, y esto es muy importante y tiene que ver con la reunión de Mike Pompeo recientemente y con Ebrard. Ebrard no solamente reclamó el tema, o no solamente habló, manifestó de lo que se está haciendo respecto a los migrantes en nuestro territorio, sino que también tocó el caso de Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, y el flujo de armas y la necesidad de tener una comisión binacional que pueda también hablar de estos temas, pero también algo muy importante, le pidió a Estados Unidos que se vuelvan a tener estos programas de protección y centros a migrantes como se tenían antes de que Trump asumiera el poder en 2018. Entonces también eso nos habla de una condición donde no se están respetando muchas garantías o muchos derechos humanos de uno y otro lado de nuestra frontera. Eso es una realidad que tendremos que atender de manera inmediata nosotros, por lo menos en nuestro territorio. Así es. Nosotros exigimos un trato justo en los Estados Unidos, entonces tendremos que también, bajo las leyes de este país, proteger a los migrantes que entren a nuestro territorio y agilizar los procesos, porque también los migrantes se están manifestando o quejando de que no están encontrando con rapidez o celeridad la resolución de sus peticiones de asilo o refugio en este país. Entonces su condición aquí tampoco es muy buena, y en esa espera también la angustia y, por supuesto, ¿por qué no decirlo?, sí puede haber faltas al debido proceso y violaciones, por supuesto, a los derechos humanos. Bueno, pues muchas gracias por estos comentarios, Ileana. Sabíamos que la migración o el tema de la migración iba a estar en la agenda de Donald Trump desde su campaña, pero no parecía que fuera tan impactante dentro de la política nacional un tema estadounidense. O sea, aquí ya teníamos nuestros propios problemas, pero ha impactado mucho desde Estados Unidos hacia México, ¿no? Sí, toda la razón para ti, sí. Bueno. La campaña sigue. Finalmente, Donald Trump está en campaña para una reelección y será un tema que estará pendiente en la mesa, no solo de Estados Unidos, sino de Centroamérica y, por supuesto, de México. Toda la razón. Muchas gracias. Estaremos hablando de esto, nos estaremos viendo próximamente. Gracias. Y nos vamos a despedir, como es costumbre, con música, celebrando a un gran pianista estadounidense, de heredero además de una dinastía muy importante. Él es nieto de Adolf Bosch, recordarán a este violinista, compositor alemán, y él se llama Peter Serkin. Y bueno, lo que vamos a escuchar es el área de las variaciones Goldberg, que lo disfruten muchísimo y hasta mañana.